Somos apasionados del fútbol, lo venimos hablando hace bastante. Muchas veces molestamos a Daniel Lipovetsky, diputado por el PRO, y hoy tenemos la posibilidad de contar con él aquí en vivo en el estudio. Bienvenido, Daniel, buenas tardes, ¿cómo va? Qué gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Estuvo bien, no ha venido solo, está bien. No, Él está bien. Él sabe dónde vino. Bueno, Daniel, nosotros andamos molestando porque hace un tiempo andamos con esta idea de ver si se puede proponer, por ahí como una ley o algo que se le parezca, esta historia del fútbol deporte nacional. Hemos hablado con varios, sin ir más lejos, con la Coneja Baldassi, Sí, la Coneja. y con otras autoridades del deporte, y no estamos tan lejos, pero bueno, hay que presentar algo, Daniel. Buenas tardes, gracias por estar acá. Hola. Sí, la verdad que ya venimos conversando, yo ya lo dije públicamente, nos parecía una idea muy buena, aparte que corresponde con la realidad nacional, digamos, el fútbol es nuestro deporte. También es cierto que el pato, que es el deporte nacional hoy vigente, Claro, a través de un decreto de Perón de hace muchos años, de casi más de 50 años, es el deporte más autóctono desde el punto de vista que es, por lo que dicen los que saben de esto, se jugaba al pato antes incluso de la independencia argentina. Sí. Gauchos, Entonces, desde ese lugar nos parecía que de alguna manera teníamos que tener como dos deportes. Un deporte que sea el deporte nacional por ser autóctono, por ser propio, por ser de la Argentina desde el punto de vista del nacimiento de nuestro país, y más en este año como el del Bicentenario, está bueno que lo recordemos. Correcto. Y después por el otro lado el deporte que es el deporte nacional popular, que es el fútbol. Y desde ahí que nos pareció armar, en base a la idea de ustedes, un proyecto de ley que ya lo tenemos listo para presentar. Bien, muy bien. Así que lo traje acá incluso el texto ¡Epa! para que lo tengan, y les voy a dejar una copia. Bueno. Donde justamente establecemos esto, ¿no? Instituir al pato como deporte nacional y al fútbol como el deporte popular argentino. Me gusta. Esas son las dos características que tendría. Y además resolvemos algo, porque como dije recién, el pato era un deporte nacional impuesto por un decreto. Está bueno que sea por ley. Entonces Claro. también a los amantes del pato, Claro. digamos de alguna manera, también les va a gustar que esto esté tal en la ley. Es verdad. Y a los millones de amantes del fútbol que tenemos en nuestro país, Sí. también les va a parecer bien que No se nos empecemos. enojan los del pato, es más, se ponen contentos los Sí, del pato. Muy bien, Y- Busca el consenso, Me gusta. Daniel. No, pero Me está bien, gusta. está bien, porque si no, siempre aparece alguno que, algún oyente, decir, no, el pato, y ni saben nada, ni nunca lo vieron, pero está bien. ¿Y esto cómo es? Porque con esta idea más o menos estamos aprendiendo nosotros a presentar un proyecto, por dónde pasa, quién lo presenta, qué pasa ahora. Bueno, ahora una vez que lo tenemos redactado, tenemos que primero darle la formalización, que es la presentación que se hace en una mesa de entradas de la Cámara de Diputados. Yo diría que antes de presentarlo vamos a buscar el acompañamiento de algunos otros colegas para no presentarlo un diputado solo. Bien. Muy bien. Así que seguramente le vamos a pedir a la Coneja Baldassi. Sí, que ahora lo dijo que llamamos. sí, Dijo que sí, el otro La día. Coneja ya dijo que sí, así que nos va a acompañar, y también buscaremos a algunos otros diputados y, si es posible, también de otros partidos, de otros bloques parlamentarios. Así también esto es algo de consenso, no solamente impulsado por un solo partido. El fútbol es pasión de todo. multitudes. Eso te iba a decir, ¿no? Digamos, Debe ser de los más fáciles que vas a tener este año, ¿no? Creo que es más fácil. Todo lo demás va a ser difícil, pero este va a ser fácil. Qué difícil que está, ¿no? Y está complicado, es un parlamento donde ningún partido tiene la mayoría y hay que trabajar en la búsqueda de diferentes consensos. El oficialismo no siquiera tampoco tenemos la mayoría de ninguna de las comisiones, por lo tanto cada vez que tengamos que aprobar una ley, que haya una decisión política de nuestro gobierno de impulsarla, algún proyecto del Ejecutivo, tenemos que buscar los consensos. No va a ser fácil, pero ya lo hemos logrado con la ley de los fondos buitres, Claro. o los holdouts, y la verdad que salió una ley, te diría que mejor que la que mandó el Ejecutivo, porque salió una ley con aportes de diferentes bloques, y eso siempre está bueno, porque cada uno tiene su propia visión política, ideológica, y entonces cuando uno se presenta la ley se nutre de esas diferentes visiones y eso hace que la ley sea mejor. Yo creo que la ley que aprobamos de los holdouts fue mejor el proyecto que terminó saliendo que el que impulsó el Ejecutivo. No porque sea malo el del Ejecutivo, Sino por porque el justamente trabajo de los todos. aportes. porque se enriqueció. Y así que me parece que esa es la tarea que vamos a darnos, y creo que nosotros tenemos que ser lo suficientemente abiertos como oficialismo para generar los consensos, los diálogos permanentes. Es difícil eso, porque uno lo ve de afuera y siente que, bueno, si esta idea o este proyecto de ley lo presenta tal, entonces si somos del partido obviamente lo votamos, y si no, sin saber lo que hay adentro nos oponemos. ¿Es así o hay manera de que alguno del otro lado levante la mano y diga, no, mira, la verdad que esto está bueno?
Mira, no debería ser así. Sí. Fue así hasta el 10 de diciembre del año pasado, donde el Congreso era una escribanía, solamente salían los proyectos del oficialismo, ningún proyecto de la oposición salía. Nosotros creemos que no, que hay buenos proyectos de diferentes espacios. Y a mí me dicen, bueno, pero eso solo de lo declamativo me puede decir alguien. No, pues yo pongo el ejemplo de lo que pasó en la legislatura. Yo vengo de la ciudad, yo vengo a ser legislador de la ciudad en los últimos 4 años. Ahí nosotros teníamos la mayoría, tenemos la mayoría incluso hoy. Y así todo hemos aprobado proyectos de diferentes bloques y no con el toma y daca. Yo incluso, por ejemplo, presidí la Comisión de Legislación del Trabajo y en los últimos meses del año pasado saqué un proyecto que era de Marcelo Ramal, que era de la izquierda y que no votó una sola propuesta del oficialismo en los 4 años que fue legislador, los 2 años. Pero era un buen proyecto, tenía que ver con la profesionalización de las enfermeras de la ciudad, de los hospitales públicos de la ciudad, y era bueno y lo aprobamos porque nos parecía que era bueno, independientemente de que Ramal no nos haya apoyado en ninguna medida. Nunca. Pero nos parecía que esto es así, uno está para sacar leyes que ayuden mejor a la gente, no solamente por una cuestión partidaria. Así que es lo que vamos a buscar también en el Congreso, justamente, y si eso implica tener que aprobarle leyes a otros partidos porque son buenas, lo vamos a hacer, por supuesto. Daniel, en el día a día, ahora que venís de la legislatura, después pasaste al Congreso, ¿funciona la democracia? ¿La ves que funciona? ¿O está manchada? ¿O está rota? ¿La ves funcionar? Digo, que vas todos los días a pelear, a que salga, a que meter, a sacar. Sí, en el Congreso se ve. Eso, es el lugar de la representación y de la democracia por naturaleza. Te diría, aún más que en otros cuerpos legislativos, el Congreso hoy se ve claramente en ese punto y es una negociación permanente. A veces la gente le cuesta entender qué hace un legislador, porque cree que solamente el legislador trabaja en la sesión. Claro, digamos, que va, se sienta y... Hemos tenido pocas sesiones porque también para ir a una sesión tenemos que tener dictámenes de comisiones aprobando leyes, que es, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la ley que vamos a impulsar sobre el fútbol, cuando vaya a la comisión de deporte seguramente que irá, o a la legislación general, la tiene que aprobar y recién ahí va al recinto. Mientras las comisiones no aprueben leyes, el recinto muchas veces no tiene trabajo en ese punto. Pero el trabajo de la semana, por decirlo de alguna manera, como es en el fútbol, el trabajo del entrenamiento de la semana, es justamente trabajar en las comisiones, reunirte con los diferentes bloques para negociar las leyes, modificarlas, intercambiar, si bueno, esto me gusta, este no. Y eso es una tarea todos los días, bastante, te diría, desgastante en algún punto, porque hay que buscar los consensos y que lleva mucho tiempo. Pero es justamente la lógica de funcionamiento de un cuerpo colegiado como es el Congreso, así que está bien que así sea. Daniel, ¿hay relación con otros bloques? ¿Buena relación o no? ¿O porque ya el tipo sea de otro partido, ya necesariamente nos tenemos que o llevar mal o estar distantes? No. ¿O queda mal tener buena onda con alguno? No, yo tengo muy buen vínculo con montones de otros partidos. Es como un poco, y sigamos con el ejemplo del fútbol. Claro. Es como el fútbol. Otro En el fútbol equipo. lo ves, se pegan patadas, todos quieren ganar, pero después del partido se saludan, se abrazan y antes del partido también. Esto más o menos lo mismo. Discutimos, debatimos. Hoy tuvimos, por ejemplo, una reunión de la Comisión de Legislación de Trabajo durísima. Pero después de la reunión uno charla, dice, bueno, ¿qué te pareció? ¿Salió bien? ¿Qué sé yo? Y en ese momento, durante el debate, cada uno expuso su posición. Yo siempre trato de no personalizar, digamos. Yo creo que cada uno tiene una representación política y tiene que defender sus ideas y sus posiciones políticas y partidarias. Pero no personalizar en las personas de cada diputado, porque me parece que es un error. Acá discutimos ideas, discutimos política y no cuestiones personales. Me parece que el debate debe ir por ahí. ¿Y cómo se negocia? Cuando uno no está convencido de una cosa, el otro no está convencido de lo que... ¿Le vas mostrando alternativas? Decís, bueno, en lugar de 100 es 80, o decís, bueno, el próximo proyecto te lo cambio por otra cosa. ¿Cómo se negocia? Hay un poco de todo. Hay una cuestión donde a veces uno va tratando de corregir las cosas para ir metiendo cosas que te propones. Y bueno, pero obviamente si yo te agrego, soy el presidente de la comisión, y dice, bueno, si yo te agrego esto, vos nos das tu voto, y te dice, bueno, sí, si vos me agregás esto, a mí me sirve, te lo apoyo. O, por ejemplo, te dicen, bueno, mira, esta ley yo estoy de acuerdo, tengo alguna duda, pero me gustaría que después vos me acompañes con una otra ley que está vinculada con esto, y lo hemos hecho, digamos. No es que es un toma y daca, pero si la ley es buena y nos permite, digamos, avanzar, hacemos un acuerdo para avanzar en las dos leyes.
Pero no se traicionan, después me aprobás esta y en 2 meses cuando votamos la otra voy para atrás. Las traiciones tienen patas cortas. Claro. Nosotros trabajamos todo el año y si hay alguien que no cumple, me parece que en la vida la palabra vale y creo que en la política y en el funcionamiento de un congreso también debe valer y uno debe honrar los compromisos. Por ahí se me preguntaba lo de la democracia y si sirve, no sé cómo fue la pregunta exacta. ¿Cómo sentís que está en la opinión pública, en la gente, la política, el laburo de ustedes? ¿Está bien? ¿Hay desconfianza? ¿No? ¿Es un momento particular, ¿no?, de la política? De los que laburan en la política. Es un momento muy activo. No, en general la gente no ve bien. No es el peor momento. Me parece que el 2001, cuando se vaya todos, era mucho peor. Me parece que igual todavía es tarea nuestra seguir y está muy bueno, por ejemplo, estas entrevistas donde podemos contar un poco fuera del discurso normal y habitual, contar un poco cómo es la interna y qué es lo que hacemos para que la gente entienda un poco cuál es la tarea. Yo siempre, esto lo he hablado bastante con el presidente hoy de la Cámara, con Emilio Monzó, en cuanto que nosotros tenemos que tratar de, además de toda esta tarea legislativa, tratar de abrir el Congreso a la gente. Es decir, que el Congreso se sume al funcionamiento de la ciudad y de la actividad social de la ciudad y que se puedan hacer otro tipo de actividades, no que sea rosca política nada más. Me parece que esa es una de las claves. Pero hay que seguir trabajando y que la gente sienta que lo que hacemos es para ayudarla. Para eso no solamente es una función de los legisladores, sino también del Poder Ejecutivo y de nuestro gobierno. Tenemos un gran desafío por delante y es que el país avance, y si eso pasa, la gente va a confiar más en la política, ¿no? Daniel, hablabas de abrir el Congreso a la gente. Digo, quizás nosotros, por trabajar en un medio, tenemos referencia o mayor posibilidad de llegar a alguien como vos, pero un ciudadano común, alguien que se le ocurre una idea de que le parece que puede funcionar, ¿cómo hace para acercarse a alguien que lo ayude a llegar a un escrito como vos nos ayudaste con este? ¿Ese proceso es fácil, es viable para alguien que no tiene un contacto? Depende de cada diputado, digamos. Mi despacho, si alguien llama al conmutador del Congreso y pide por el despacho del diputado Lipovetsky, se va a comunicar y va a haber alguien, y va a haber alguien que le va a tomar los datos. Y también si uno se pone en la página web, también dirección de mail donde pueden mandar alguna propuesta. Y creo que está bueno que así sea. Uno trabaja para la gente. Y me parece que lo que nosotros no tenemos que cometer el error es de encerrarnos solamente en el despacho. Hay que salir, hay que caminar la calle, ver lo que la gente piensa, expresa, siente qué está pasando hoy en la Argentina, porque es la única manera. Si nos encerramos en nuestra oficina, seguramente vamos a terminar aprobando leyes que quizá no sean las que la gente necesita. Daniel, hablamos mucho de fútbol, ¿no? Uno mira fútbol de aquí y de reojo mira siempre España, ponerle alguna liga de acá. En política, ¿qué país se mira? Como diciendo, estos pueden hacer las cosas bien, o son prolijos, o van bien, o fueron bien, o crecieron. La verdad que yo no soy mucho sigo atentamente lo que pasa en otros países. Claramente el otro día miraba el impeachment y un poco y tuiteé un poquito diciendo, me parece que en las cosas como lo que pasó en Brasil, nunca los parlamentos tienen que tener una sobreexposición, y me parece que no hay ni que aplaudir un default como hicimos nosotros en el 2001 el Congreso, ni tampoco festejar un impeachment, porque la realidad es que más allá de que sea válido o no lo que opinó cada legislador brasileño, estar destituyendo a una presidenta, votando por la destitución de presidenta, es algo grave para un país, y me parece que no va. Después hay países que realmente me parece que lo hay que mirar, países que mantengan una política de Estado y que tengan ciertos acuerdos que no se cambian aunque cambien los gobiernos, y eso me parece que es la clave, ¿no? Acuerdos en cuanto a una vocación productiva o qué sectores vamos a impulsar para que se produzcan más, y no ir un ida y vuelta en estas cosas que termina perjudicando al país. Y después, por supuesto, claramente tenemos una constitución que tenemos que hacer cumplir, y la independencia de los poderes, ¿no? Yo creo que a veces nos sorprendemos cuando vemos que la justicia interviene tan rápidamente ahora en esta etapa, y dicen, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, es lo normal, la realidad era la normalidad, lo anormal era lo anterior, digamos, de que la justicia lenta, que un casanelo se transforme de tortuga en liebre, bueno, estas cosas deberían ser lo normal, que los jueces investiguen, intervengan, y que después, bueno, si encuentran hechos, avanzarán, y si a uno no le gusta una sentencia, tienen los instrumentos para cuestionarla, que son las apelaciones, no las movilizaciones políticas, son los instrumentos que establecen los códigos, y me parece que esa es parte de la justicia que viene, y que es muy necesaria, porque la realidad es que la justicia es un
un contralor de lo que hace el Poder Ejecutivo, incluso el Poder Legislativo, con el control de constitucionalidad, y creo que también es muy responsable de las cosas que pasaron en el país, no solamente los últimos 12 años, sino en general, con la crisis del 2001, un montón de cosas. Claro. La justicia es corresponsable de esto. Daniel, ¿siempre hay que ir de traje al Congreso? ¿Hay que estar siempre bien vestido, bien perfumado y esas cosas? ¿O es lo mismo? No es necesario. Yo tengo quizá una deformación profesional, soy abogado, Claro. entonces me gusta andar de traje, aunque he dejado la corbata, que antes era algo que usaba Es verdad. más comúnmente. Siempre recuerdo que alguna vez fui a una audiencia en un juzgado nacional del trabajo y una jueza, hace muchos años, era un pendejo yo, no me dejó entrar porque no tenía corbata. Mirá. Fíjense No. lo que era, te estoy hablando hace 15 años atrás, no hace Como en los 300, boliches, ¿viste? Sí. Sí, con esas zapatillas. Daniel, ¿y dónde, siendo abogado, estudiando Derecho, vos ya querías estar del lado de la política o apareció de casualidad? No, siempre me gustó la política, lo mamé desde chico, mi viejo siempre fue un militante político y un abogado laboralista. Nosotros, la verdad que siempre cuento esto, nosotros en la época de la dictadura la pasamos mal en mi familia, mi papá fue perseguido por ser abogado de defender trabajadores, vivimos casi, les diría que clandestinamente durante esa etapa, durante mucho tiempo. Y así que siempre me mamé la política, así que desde chico fui militante estudiantil, fundé el centro de estudiantes de mi colegio ya por el 83 en ¿Qué La colegio? Plata, Colegio Nacional de La Plata, un recuerdo de mi Wow. gran colegio, Alnacio de La Plata, y así que siempre estuve militando en la política, siempre muy cercano al peronismo, trabajé mucho con Antonio Cafiero, aprendí mucho de Un personaje, Antonio, ¿no? un Cafiero en personaje- esto es como... un personaje entrañable, un hombre que sabía un montón. Y bueno, y después empecé a trabajar con Mauricio y Macri, y la verdad que desde el 2003 hasta ahora avanzamos mucho, y verlo presidente es realmente emocionante. Y a ver, ¿La soñaste esa? ¿Dijiste, el primer día, dijiste Mauricio va a ser presidente? Y la verdad que tenía, No, es raro. la verdad que confiaba en que podíamos avanzar y llegar, ¿no? Que quizá en ese momento no lo veía tan rápido. Dije, esto va a ser un proceso, sobre todo pensemos que estábamos pretendiendo romper el bipartidismo en la Argentina. Claro, había dos. Hoy parece que ya es un hecho, pero en realidad en ese momento parecía increíble. Siempre gobernó el peronismo o el radicalismo en este país. Así que nos parecía algo difícil. Después, cuando fuimos avanzando, el objetivo se vio viendo un poquito más claro, pero en ese momento se veía lejos, digamos. Claro, después de las ideas estaba bien claro. Lo peor de todo esto es verlo bailar, ¿no? Tan seguido. Daniel Iboesky, diputado del PRO, se queda un rato con nosotros. Estamos intentando presentar este proyecto de ley, que ya aquí está, el proyecto Lo tiene redactado. todo, dice Está en proyecto de carpeta ley. todo. Con membrete y todo. Con membrete y Qué todo para grosso. que el fútbol sea deporte nacional en la Argentina.